Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo quinto de Pascua y el próximo jueves es la ascensión de nuestro Señor. A los 40 días después de su resurrección. Y todo este tiempo, conviene recordarlo, desde la resurrección hasta la ascensión, ha sido un tiempo de consolidación de los apóstoles y de la iglesia, y que quedaran aptos para recibir después al Espíritu Santo, y así quedar completamente perfeccionada la iglesia en su estructura divina, nacida del costado de nuestro Señor en la cruz y perfeccionada con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces estos 40 días han sido de vital importancia, porque nuestro Señor reafirma a los apóstoles, los consolida, asienta todas las bases, y con eso entonces estructura a los apóstoles y su iglesia. No fueron 40 días así. Entonces, de ahí la importancia de recordarlo. Y no todo está escrito. Pero todas esas dudas, todo lo que preocupaba a los apóstoles, todo ese temor, queda excluido con la presencia de nuestro Señor, que los confirma y consolida durante este periodo. Y vemos aquí en este quinto domingo después de Pascua la parte última del capítulo 16, que es el mismo del domingo anterior, cuarto después de Pentecostés, y el anterior, el tercero. Nada más que esta es la parte final. La del domingo pasado fue la parte primera y la del tercero fue la del medio. Pero es el mismo capítulo, es el gran sermón de despedida de nuestro Señor después de la cena del cenáculo, y de donde sale después para Getsemaní, y termina con este sermón de despedida, termina con la oración sacerdotal, que es la continuación con el capítulo 17 de San Juan. Entonces vemos cómo nuestro Señor les dice que nada han pedido al Padre en su nombre, pero si piden se les dará. ¿Y qué es pedir en el nombre de nuestro Señor? Es pedirle la salvación, porque el nombre de Él es Salvador, Yeshua, es Salvador, el salud dador. Entonces, pedir en el nombre de nuestro Señor es pedir la salvación, por la cual Él ha muerto en la cruz. Esa es la primera condición. Y no pedir riquezas, ni ganarse la lotería, ni que me vaya bien, ni me vaya mal en tal cosa, sino primeramente la salvación del alma, por la cual nuestro Señor murió. Entonces, todo lo demás que pidamos, que nos vaya bien, que esto, que lo otro, está subordinado a la salvación, a pedir en el nombre de Jesús Salvador.
Es la primera condición. Después vendrá pedirlo con humildad, con perseverancia, con ahínco y con las 7 características que da de la oración Santo Tomás, pero que no voy a enumerar aquí porque ni me acuerdo, pero de todos modos, la básica y fundamental es esta. Y por supuesto que hay que pedir con humildad, con perseverancia, y no con exigencia, con reclamo, como niño caprichoso que le pide al papá rico que le haga sus caprichitos, porque si no, no me quieren. Y los papitos bobitos le compran cualquier tontería al hijo para que sea más bobo que ellos. Lamentablemente, no hay nada que hacer. Y Dios no es bobo. Así de claro. Porque un niño tiene que pedirle a los padres lo que es necesario. No los caprichitos. Ni del principito ni de la reinecita. Y después van a la universidad y el principito y la principita se degeneran. Y antes de ir a la universidad, porque ahora ya en cualquier escolaridad que se metan, ya va podrida la cosa. Dicho sea de paso. Entonces hay que pedir siempre con ese fundamento. Y también por los demás, lo mismo. Y por eso dice San Agustín, comenta el padre Castellani, de la oración siempre es eficaz. Siempre que pidamos de acuerdo. Y si le pedimos algo que está de acuerdo a la salvación y no nos lo da, es como dice San Agustín, pues te dará algo más o mejor de lo que pides. Porque también hay que pedir en el tiempo debido, que es otra de las condiciones que me acuerdo que da Santo Tomás. Pues bien, entonces así, siempre la oración es eficaz, aunque no lo veamos, porque lo que primero se pide son los bienes espirituales, no los materiales. Los materiales estarán subordinados, pero ¿cuánta gente no se chiflaría si se gana la lotería? Y de hecho, el mucho dinero corrompe. Por eso es una gran admiración ver reyes millonarios, si son reyes millonarios, y santos, no corrompidos. A ver qué millonario hoy en día es santo y no corrompido. Pues bien, entonces, esa es la oración que hay que pedirle al Padre. Y también nos dice nuestro Señor, que vendrá el tiempo en que Él no hablará con enigmas, con parábolas. Y nos recuerda el amor del Padre, que no hace falta porque nos ama. Porque me habéis amado a mí, mi Padre os ama. Y por eso que salí de Dios Padre, vine al mundo y vuelvo al Padre. Ah, y ahora sí entendemos, no hablas en enigmas. Con lo cual se completa lo que no entendían anteriormente. Nadie me pregunta dónde voy, me veréis, no me veréis cierto tiempo y me volveréis a ver otro tiempo. Y vemos cómo aquí vuelve y se ratifica y se confirma que sale del Padre, viene al mundo y ahora vuelve al Padre. Y ahora sí le entienden. Y por eso cuando le dice que llegará el tiempo en que no hablará con enigmas,
como dice Santo Tomás citando a San Juan Crisóstomo, se refiere después de la resurrección. Ya verán claro, aunque aquí ya vemos cómo se les empezó a aclarar lo del que vino del Padre, vino al mundo y vuelve al Padre. Y en esto creen que Él salió de Dios y que es Dios. Entonces ese tiempo, según San Juan Crisóstomo, será todo este tiempo de la resurrección a la ascensión y Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, aunque San Agustín parece que lo relega para allá, para la gloria eterna. Pero qué chiste, con la inteligencia de San Agustín, que me salga con ese cuento, porque en el cielo no tengo necesidad de nada, ya está, no hace falta ni que lo diga. Pero bueno, cosas de santos también, más genial, y así es, y nos pasa. Entonces hay que ser consciente que por muy genio que sea y por muy santo, por ahí se le va a uno una cosilla que no concuerda. Pues bien, entonces ese tiempo es el de la resurrección hasta Pentecostés, según San Juan Crisóstomo, citado por Santo Tomás. Y así vemos entonces cómo queda claro ese misterioso tiempo que no le verán y le volveremos a ver. Viene del Padre al mundo y vuelve al Padre. Y le volveremos a ver en la parusia. Que eso sí, es lo que dice San Agustín con todo acierto. Y la gran revelación, que Él procede del Padre. Porque el Verbo procede del Padre, no solamente porque Él viene al mundo. Esa sería la procesión temporal, como hombre que se encarna en las entrañas puras y virginales de la Santísima Virgen María. No es solamente esa procedencia temporal, encarnándose, sino también la eterna, la extratemporal, la del eterno presente, que esa es la eternidad, sin antes ni después, sin principio ni fin. Y hay una procedencia en las entrañas mismas de la naturaleza divina, que es el misterio de la Santísima Trinidad, como el Verbo procede del Padre, a imagen y semejanza perfecta. Y todo lo que tiene, lo tiene del Padre, recibido del Padre, pero de manera consubstancial, no participada o limitada, porque la naturaleza divina se comunica totalmente en las divinas personas. Pero el modo de comunicarse es lo que genera la distinción de las personas por el origen. Poseerla como Padre ingénito no es lo mismo que procederla como Verbo proferido, ni poseerla como soplo de amor entre el Padre y el Hijo, como la posee el Espíritu Santo. Poseen lo mismo, pero de un modo distinto en cuanto al origen, que es lo único que distingue a las personas divinas. En todo lo demás es igual, misterio de la Santísima Trinidad, que será el objeto de la contemplación eterna y de la maravilla eterna, y que medio barruntamos ahora por la fe,
Y gracias también a la teología que nos ayuda con conceptos racionales a medio barruntar o inteligir ese gran misterio. Y del que han salido y saldrán miles de herejías. Y pues bien, entonces vemos cómo nuestro Señor revela ese misterio, esa procedencia. Y los apóstoles ahora sí creen con más claridad que salió de Dios Padre, ¿se entiende? No de Dios como un demiurgo. Como creen muchos imbéciles gnósticos, y entre ellos muy eminentes, como el chileno ese Serrano, que murió no sé hace cuánto, el demiurgo. Y entonces el Dios verdadero no es el de la Biblia, el Jehová, ese es el demiurgo malo que crea la materia, maniqueísmo también metido. Y un tipo que fue diplomático, por nombrar a uno. Porque está lleno. El Komarakoski, Rama Komarakoski, su papá, Ananda, era de la categoría de Genón y de Shuon, su discípulo. Y este se hace católico porque no vio ninguna incompatibilidad con su concepción hinduista, que es gnóstica. Y después se hace católico, incluso enseñó con checada en el seminario en Estados Unidos de Monseñor Lefebvre, de Santo Tomás de Aquino, no me acuerdo el nombre porque cambió de lugar, primero estaba en Richfield, después en Armada, en Richfield y ahora en Winona. De todos modos, historia de la iglesia. Y era amigo de Malachi Martí, que parece ser que era obispo ordenado, consagrado por Pío XII, y que lo reconsagra a Rama porque Gastón López se trabucó con, no sé si con la materia o con la forma o con las dos cosas, y este viene y suple. Y ahí es donde revela que él es obispo. Pero todas estas partidas de locos, incluido Malachi Martí, increíble. Es que no se dan cuenta. Y el Rama gnóstico, que publica las obras de su padre, que le encargó, y a la altura de René Guénon, no estamos hablando de cualquier bobito. Pero es que hay una manera de entender la tradición católica y la religión católica a lo gnóstico, y así entonces es compatible con la visión budista. Y también con la visión de los sufí islámicos, como hizo Guénon. Y cuando en la Argentina rechinan algunos discípulos de Guénon, que son tradicionalistas, de Disandro, y yo digo que Disandro es gnóstico, pero ¿y acaso a Disandro no le publican en una revista de corte gnóstico donde citan a Guénon y lo ponderan? Y también a Disandro y al tal Serrano. La ciudad de los Césares, por ejemplo, y que venga un fiel al que yo estimaba mucho, pero que dice que mis sermones ensucian Radio Cristiandad, pero pedazo de bruto. ¿En qué ensucian mis sermones? ¿Quién habla con cátedra en un sermón, por Dios? Es que yo quiero ver qué sacerdote habla con la cátedra que yo doy. Y lamento mucho, será orgullo, lo que sea, pero es que la evidencia no se puede negar. Entonces yo ensucio
pero no sea imbécil. Otra cosa es que no le guste lo que yo diga, que él nunca oyó que Disandro era gnóstico. Y porque eres ignorante, chico, pero si los mismos gnósticos lo dicen. Pero es que hay una absoluta ignorancia en el medio tradicionalista, en todos los sentidos. Y lástima que los que no son ignorantes y sabios, y dicho sea de paso, como Caponeto, que ha dado unas excelentes charlas en Teleamiga, y vean, no cuajan la tradición, no habla de Monseñor Lefebvre, ni Galat tampoco, no ven la cuestión de la misa, o medio la ven si es que la ven. Es que esto es un desmadre total. Y Caponeto, que dice que Bergoglio está poseído por el demonio. Ahora, ¿cómo no va a estar poseído por el demonio si es la representación del anticristo religioso en la tierra? Y él mismo dice que en el 2005, yo no sabía eso, el gran rabino de allá de Roma, con Ratzinger y no sé quién más, hablando de esa reunión que habían tenido, que no convendría que el sucesor fuese un latino, salvo que fuera Bergoglio. Y dice, ya lo tenía el gran rabinato a Bergoglio como candidato. Y claro, si más judío no puede ser. Habrá que mirar si está circuncidado o no, pero podrá decir que es una operacioncita aparte. En él no creo que sea aparte. Así de claro. Pero, Dios mío, y no cuajan. Yo tengo ganas de preguntarle a Caponeto, ¿cuál es la tirria con Monseñor Lefebvre? Con la fraternidad, no la de ahora desviada, pero con la fraternidad fundada por Monseñor Lefebvre, con Monseñor de Castromayer, a Galat, a Arango. Si a ellos ya no les importa que los excomulguen, entonces, o sea que Monseñor Lefebvre siempre va a ser el paria de los parias. Es increíble. Entonces vemos, mis estimados hermanos, cómo hay que también ponderar las cosas. Un tradicionalismo exagerado lleva a la herejía. No es que yo sea tradicional y ya me salvé. Tertuliano no era muy católico, pero su sinrazón o cerrazón o tuzodés lo hizo caer en la herejía montanista por exagerado. Es que yo puedo pecar por exageración o por defecto. Y las exageraciones de las exageraciones con Esquetino y el combo del que él pertenece, con Joás, con el ingeniero Gorostiaga, con clavistas. Ya saltó, me nombra y me la pone fácil porque es muy bruto el imbécil. Es más bruto que su discípulo el cubano, que tiene un poquito más de chispa. Pero también le tuvo que decir no sea imbécil. Porque hay que decírselo. Si no entienden por la razón, no entienden por las buenas. Bueno, pedazo de bruto, ¿qué te pasa? Así de claro.
que eso de que no es el clero de Roma el que elige al sumo pontífice. ¿Quién lo elige? Claro que es el clero de Roma. Y después eso pasó a los cardenales, que son los párrocos de Roma. O el que se cree que es la cristiandad la que elige al Papa. Es un imbécil. Claro que no está solo. Lo siguió a Gorostiaga, que eligieron allá en Portugal a Lino II o III. Y Joás allá, que no sé si vive o no, en Brasil, que se chifló. Era muy amigo de Aray Daniele y terminaron en pugna. Y los 12 de vacantistas. Y yo conozco esto porque en Portugal, y antes de Portugal lo conocí a Aray Daniele. Y este esquetino a dárselas de obispo de qué? Que me obligas, obispo dudoso, obispo nulo, mijo, ¿qué te pasa? Es que no me apuren. Y dicho sea de paso, van a encontrar ahí, ahora que me acuerdo, en las sillas al entrar la hojita defendiéndome de esas acusaciones de que yo soy ahora el que creó el problema y el malo de la película aquí en Colombia y en Bogotá. Y eso no es así. El que denuncia el mal no es el culpable, es el que lo hace, o el que lo propicia, o el que lo favorece. Entonces las cosas claras. Pero ese tipo de argumentaciones no van conmigo. Y ya saben bien a quién me refiero. Entonces, lo podrán leer y sacar las conclusiones. Porque yo no manipulo a nadie. Ni uso el confesionario para manipular. Porque eso es un clericalismo vil y un vicio. Y no de ahora, de hace mucho tiempo. Eso es abuso de autoridad. Pero es que desgraciadamente los sacerdotes piensan que el rebaño les pertenece. Y eso no es así. Uno es simplemente un ministro, un mediador. Lo mismo hacían el cursillo de cristiandad, el Opus Dei, ese clericalismo fariseaco. Hay que darle luz a los fieles. Pero ¿qué luz van a dar si ellos no la tienen? Y cuando van a explicar algún problema teológico, enseguida el infierno, la condenación eterna. Es la verdad la que salva, primero entonces la verdad. Es increíble. Ahora, claro, si yo no estoy en la verdad, me voy a ir al infierno. Pero no voy a hacer que una verdad que a mí me parezca en mi miopía, hacerla pasar porque si no te vas al infierno. Parece peor que un rabino. El clericalismo es una mentalidad judaica, rabínica. Pero es que se han comido el cuento de que pastor y ovejas. Sí, ovejas, pero no son animales. Los fieles tienen inteligencia. Se la tomaron muy en serio, un rebaño.
de animales. Esa es la condición clerical de un clero atrofiado e ignorante. Y por eso se la pongo difícil a todos. Y salta el tontuno de Esquetino, porque es el más bruto de todos y de la línea más espuria. Datasen, veterocatólico, ordenado y consagrado con los viejos católicos. Después lo hace Godintuk, obispo, y ordena o consagra a Enos, que lo consagró a él obispo veterocatólico. Y de ahí sale Salet, otro veterocatólico, que consagra a Mamistra, otro de Duarte Costa en la época de Pío XII. Herejes y cismáticos. Eso lo hace a Gastón López a Urbina, y los dos, para colmo, de paso casados. Y Urbina lo hace a Esquetino. ¿Y qué viene a hablar? Que es de fe divina que la iglesia tiene que tener un papa, y como no hay papa, entonces hay que elegir uno. Pedazo de bruto. Es que no miran la situación, y la situación apocalíptica de la iglesia en su fase final. ¿Qué vamos a hacer? Es que no se puede interpretar los pasajes escriturísticos a lo bruto. Siempre de ahí salieron las herejías, siempre. ¿Y él con qué autoridad? Y me dice vago a mí, obispillo de quinta, para no decirle de crema chantilly. Él que era uno de las niñitas adoradas de Morelos. ¿Qué viene a hablar con el hermano que apostató? Porque abandonó, quizás porque era un poquito más inteligente y se dio cuenta de que se había metido de pronto en un berenjenal. Y a ver con qué va a salir. Entonces vemos, mis estimados hermanos, cuán grave es la situación. Hay que tener cordura. Y así entonces, reafianzarnos en la fe, consolidarnos en la doctrina. Es que aquí cualquiera se cree doctor. Cualquier feligrés sin cultura teológica se pone a esgrimir. Y así sale Joas, sale el ingeniero Gorostiaga. ¿Y cuántos no salen? Disandro, de filólogo y gramaticólogo se hace teólogo. ¿Pero qué les pasa? Y como en la iglesia no hay un clero docto, entonces viva la pepa. Y como a veces son más inteligentes los fieles que los curitas y les gana, pues conmigo no. Así de claro. Y que salgan con nombre y apellido. Porque todos estos blogs de pacotilla publican lo que se les da la gana. Cuando yo los refuto, no me publican ni 5. Entonces, ¿qué juego es ese? Es que si nuestro Señor no se apura, no queda nada. No va a quedar nada. Pero mientras tanto, pues bueno, se hace lo que se puede.
y lo que se debe. Y por eso entonces debemos siempre volver a los fundamentos, a los principios, y no chiflarnos. Por tensar la cuerda del violín, si yo la aprieto, la rompo. Si la dejo desajustada, desafina. Entonces hay una medida. Y en la teología y en la doctrina es mucho más fina la cosa. Y cuando presenten algo, preséntenlo con toda la amplia gama del problema. Pues bien, así que todas estas cosas nos sirvan. Y el Evangelio de hoy, que nos confirme en la fe, que creamos en la divinidad de nuestro Señor, y todo ese tremendo misterio que Él revela. Salí del Padre, vine al mundo y ahora vuelvo al Padre. Y no me veréis, pero después me volveréis a ver, pasado un poco de tiempo, toda esta historia hasta su gloriosa parusía. La bienaventurada esperanza, que es la única que nos puede mantener de pie en esta hecatombe apocalíptica. Por eso la hazaña de Satanás contra ella. Y por eso es la bienaventurada esperanza. Ven, Señor Jesús, Maranatá. Que esas sean siempre las conclusiones de nuestra oración, de esa oración que tiene que ser, como dije al principio, por la salvación, en el nombre del saludador, del Salvador. Y así religarnos, porque la oración nos religa, nos une, nos pone en la presencia de Dios. Y ahora la presencia de Dios no abunda en este mundo, lo que abunda es la presencia demoníaca. Porque hay que tener medio metido un demonio en la cabeza para salir con los cabellos de punta, todo tatuado y con los pantalones descuajeringados o rotos. Y eso es moda. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces, en esa oración, en el Salvador, para que así podamos estar más a menudo en la presencia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.